Good morning. The Technoland Institute of Gender Studies of San Felipe del Progreso, Mater, Chemical Reactor, Video Exercise, Teacher, MNC, Erika García Domínguez, Presents, Bartolo Atanasio Sandra. Vamos a presentarles un ejercicio sobre el reactor CSTR, que comenzamos con el apartado 1. Dice que un gas A de 830 kilopascales entra en un reactor con un radio de 2 diámetros cúbicos a 500 Kelvin. Calcula la concentración a la entrada de este gas y la velocidad de flujo molar alimentado. Dice que nos da un R de 0.314 diámetros cúbicos con kilopascales sobre mol Kelvin. Para esto vamos a utilizar esta fórmula donde primero vamos a dividir y después la vamos a despejar para poder multiplicar. Aquí primero son los 8, vamos a sustituir en la fórmula, entonces son 830 kilopascales sobre R, que era 8.134 con las unidades ya pertinentes, multiplicado por los grados Kelvin. Como resultado vamos a obtener un 0.196 con mol diámetro cúbico, que esto se aproxima al 0.20 mol del diámetro cúbico. Después lo que vamos a hacer es multiplicar, como lo dije en la fórmula que se despejó, los 0.20 mol diámetro cúbico por los 2 diámetros cúbicos sobre segundo, obteniendo así un resultado de 0.4 mol sobre segundo. Continuamos con el apartado 2, que dice: se define la reacción de sublimación de la fase gaseosa A-B. En el laboratorio se determina la velocidad de una reacción en flujo a la conversión del reactivo A. Las medidas del laboratorio que se proporcionan muestran la velocidad de reacción química en función a la conversión, como se muestra en la siguiente tabla. La temperatura fue de 500 kilopascales, la presión global 830 kilopascales y la carga inicial del reactor fue duro. Realizar las siguientes gráficas, que dice que esto empieza del 0.1 mol sobre segundo. A continuación vemos la siguiente gráfica, que X son los intervalos que el mismo ejemplo nos está dando. Entonces aquí son las conversiones de cada intervalo, que obtenemos 0.45, 0.37, 0.30, 0.195, 0.113, 0.079 y 0.05. Aquí lo único que vamos a hacer en la tercera columna es hacer un poco de despeje y sustituir en nuestra formulita que tenemos. Así obtenemos 2.22, 2.70, 3.33, 5.12 y 8.84, 2.65 y 2. Y después de esto vamos a tabular lo que son las conversiones con X, o las conversiones y la fórmula con X, o al final conversiones sobre los factores con X. Entonces en la gráfica 1 podemos observar que X siempre va a ser la tabulación y Y son los resultados obtenidos, como podemos ver de la columna primera, así como podemos ver en la columna 2, y por último la gráfica 3. Aquí vamos a utilizar una pequeña fórmula que de hecho estos gráficos son conocidos como gráficos de Lewis-Piel, que también utiliza esta fórmula que dice que B es igual a FA de 0 sobre menos las conversiones
multiplicado por x. Aquí vamos a sustituir y de hecho solamente vamos a tener b que es igual a 8 multiplicado por 0.8 con un valor de 6.4 metros cúbicos. En el inciso de B del apartado 1 de las gráficas de Lewis-Piel también podemos obtener el volumen teniendo en cuenta la conversión. Y por último el apartado 3. En la reacción discreta anteriormente debe conocerse en un reactor CSTR el volumen cuando la velocidad del flujo molar es de 0.4 mol sobre segundo. Que en el inciso A es usando los datos de la tabla anterior y la gráfica calcular el volumen necesario para lograr una conversión del 80% en un CSTR. Y el B sobre el área de la figura 3 que indica el volumen necesario de un CCRT para lograr la conversión del 80%. Para esto es necesario identificar los datos que son 0.4 mol sobre segundo, el 80% que equivale a 0.8 y nuestra conversión de 20 metros cúbicos sobre segundo mol. Como podemos observar, vamos a utilizar la siguiente fórmula y al final solamente vamos a despejar, que sería 0.4 mol sobre segundo multiplicado por 20 metros cúbicos sobre segundo sobre mol por 0.8, que nos da un resultado igual a 6.4 metro cúbico o los 6.400 diámetro cúbico. Como conclusión, pues a través del CSTR, que es un método y sus fórmulas, aprendimos a calcular la concentración del gas y la velocidad del flujo, así como la velocidad de los fluidos y el volumen, así como las temperaturas de carga y de un reactor. Esto pues nos sirve en las industrias y en el campo laboral para ser competitivos. Por último, las biografías y eso sería todo. Gracias.